Resistir desde nuestras identidades indígenas es un programa, es el nombre de nuestro programa del día de hoy y es una previa en torno de este ciclo que hemos creado en el Centro Cultural de España en La Paz, que se llama APTAPI, Reflexiones en torno a las identidades indígenas y diversidades sexuales y de género en Bolivia. Este conversatorio nos toca hablar, nos toca discutir, encontrarnos, por supuesto, con homosexuales indígenas que se reconocen, que se asumen, que se autoidentifican, por supuesto. Para este programa estamos con tres invitados especiales. Nos encontramos con Álvaro Chubé. Álvaro Chubé es indígena Teví, Chiquitano, Moncox, de las tierras bajas del oriente boliviano. Álvaro, bienvenido a Nación Marica. Chape, Rame Sarquitaikin, Kesitaikin, seguir Álvaro Chubé, indígena Chiquitano, Moncox, Sauki, Anilvama, red de jóvenes indígenas y afrobolivianos de Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias, hermanos. Estamos muy agradecidos aquí hoy todos nosotros y yo personalmente por dar valor a nuestra voz desde lo indígena, desde lo homosexual, desde nuestras distintas identidades que nos fortalecen el ahora estar aquí. Y creo que las voces que repercutan después de este diálogo tienen que tener mayor importancia de donde sea que vengamos. Chapi. Gracias, Álvaro, bienvenido nuevamente. Y también nos encontramos con John Cali, cuyo seudónimo es Keusa Queer. John es un activista de la Ciudad del Alto que también está trabajando esta propuesta indígena desde esta suerte de alter ego que recrea, ¿no? en este personaje que es Keusa Queer. John, bienvenido a Nación Marica. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. La intención de hoy es generar debate y encontrarnos desde las identidades y las posturas que cada uno tiene para generar un nuevo horizonte y un nuevo norte de lucha que demuestre que sea concordante con la realidad que vivimos, ¿no? Muchas gracias. Gracias y bienvenido nuevamente, John. Y nuestro tercer invitado es Ronald Céspedes. Ronald Céspedes, sociólogo, se define a sí mismo como Quewa y viene, por supuesto, haciendo activismo ya hace muchos años de la ciudad de Sucre. Ronald, bienvenido a Nación Marica. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias a todos los maricones y a la Nación Marica en concreto, al igual que a John y Álvaro por esta oportunidad de poder dialogar sobre un tema muy importante en una coyuntura también importante. Gracias, bienvenido nuevamente, Ronald, y vamos a entrar directamente con el tema contigo, Ronald. ¿Qué es lo indígena? ¿Qué es lo indio, lo indígena? Debemos hablar desde estas palabras, desde estas categorías conceptuales y en qué se diferencian. Podría partir de la reflexión y la experiencia de la Asamblea Constituyente. Cuando en su momento se plantea la posibilidad de la redacción del texto constitucional, el Pacto de Unidad, que estaba en ese momento integrado por la CIDOF, con la MAG y otras, plantea la necesidad de que se reconozca de manera tácita la categoría de lo indígena en el texto constitucional. Pero casi a la par se da el hecho de que había otra gran parte de la población, hasta ese momento afín al Pacto de Unidad, que considera que era insuficiente la categoría de lo indígena y había la necesidad de incorporar la categoría de lo originario. Pero, consecuencia del proceso de la reforma agraria del 52, también nos encontramos con que había otro sector dentro de la Asamblea Constituyente que no se identificaba ni como indígena ni como originario, sino como campesino. Entonces, la fórmula que se resolvió en la Asamblea Constituyente y que hoy es parte del texto constitucional es indígena, originario, campesino, como una palabra compuesta por tres palabras que generaba una especie de conciliación de estas grandes tensiones que había al interior del debate teórico y de praxis del movimiento indígena en la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cómo entender lo indígena hoy en Bolivia? Es una pregunta muy compleja si no se parte de estos justamente procesos históricos que marcan al país. Y me animaría a decir que si hay algo que también es una variable consecuente en todos estos procesos históricos, tiene que ver con la connotación de lo indígena en relación con el indigenismo y con el indianismo, que son dos grandes ramas teóricas y de discurso político que terminan permeando parte del siglo XX y el siglo XXI. Si el sujeto se reconoce indígena, reconoce una identidad indígena en sí misma, se reconoce con todo lo que lo implica y habla desde una voz de indígena como tal, entonces estamos claros y conscientes de que estamos en un contexto de indianismo. Casi como lo que plantea Fausto Reinaga, ¿no?
o el catarismo en su momento. Es el indio quien toma la propia voz y la catapulta como un acto político, cultural, que intenta irrumpir en toda la realidad social de aquellos elementos que terminan generando opresión o marginalidad. Pero si por otro lado hay personas que no se sienten indígenas, pero sí creen en la causa indígena, luchan por el movimiento indígena y están consecuentes con la necesidad de que el sujeto indígena sea sujeto político, aunque ellos no participen porque no se reconocen como tales, surge la categoría del indigenismo. Entonces, en estas dos disputas es que frecuentemente entramos cuando hablamos sobre cómo reconocernos y si es pertinente la connotación de lo indígena o no. Lamentablemente, también puede ser desde la experiencia vivida desde el 90, pasando por el año 2000, muchas personas que intentan hablar desde lo indígena pareciera que tienen que partir de una especie de casta o de un título nobiliario casi como la connotación de ser judío, porque en la nación judía quien traspasa la identidad judía no es la madre, no es el padre, es la madre. Entonces pareciera que igual entramos en una especie como de purismo cultural en el que tienes que tener ciertos parámetros o requisitos para poderte considerar indígena o no en este estado plurinacional. Pero la consecuencia, y con esto quisiera poder dar paso seguro a los demás compañeros que están en esta noche participando, es que si un elemento queda claro, es que lo que nos enseñó la reforma constitucional del año 2006 y que luego pasa al referéndum en el 2009, es que lo indígena es una serie de complejidades sociales, culturales y políticas que no pasa por un purismo o por una especie como de certificado de nacimiento que va a determinar quién es indígena o no. Porque si así fuera, tendríamos que replantear el discurso político incluso del gobierno actual y reconocer que ni siquiera el 20% del país sería indígena en ese sentido purista de la palabra. Sobre los esencialismos precisamente, ¿no?, de estas corrientes, la indianista y la indigenista. Sin embargo, vamos a pasar con Álvaro. Hay una corriente crítica respecto de este movimiento indígena y también indianista, ¿no? Es una corriente que plantea, digamos, que los usos de la palabra y del concepto indio e indígena son usos coloniales, ¿no? O sea, en tanto conquista, en tanto nombre, ¿no?, desde la conquista. Y hay gente que plantea, por ejemplo, reivindicar, asumir y reconocerse como, por ejemplo, aymaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos. ¿Cuál crees, Álvaro, que es la coherencia también en este planteamiento, ¿no? Reconocer la cultura de donde uno viene. Yo creo que es importante también dar el punto de vista de no más lo teórico, sino desde la propia experiencia del sujeto en cuanto al ser indígena, porque también el ser indígena es hoy en día, dentro de una coyuntura social, en nuestro caso Santa Cruz de la Sierra, específicamente con las organizaciones indígenas, el mayor problema es la autoidentificación, o siquiera el reconocimiento de las culturas indígenas o el autorreconocerte tú mismo como parte de una nación indígena o inclusive el pueblo afroboliviano, que también está incorporado dentro de las políticas que se les otorga los derechos a los pueblos indígenas. Y parte también como por un tema de la autopercepción de las personas y sobre todo de los jóvenes. ¿Cómo es utilizado ahora el tema indígena? Santa Cruz de la Sierra, más para un movimiento político que busca un espacio en el cual ellos puedan fortalecerse ellos mismos. Después ya la visión colectiva que se intenta arraigar desde los pueblos hasta las zonas urbanas es bastante criticada porque se ve que hay más un interés individual que colectivo, y entonces ahora esa susceptibilidad que parte de los jóvenes sobre la política o el movimiento indígena o el autorreconocerse indígena como un movimiento político, pues es algo a lo que no deberíamos de meternos, es algo a lo que a mí no me incumbe porque es política. De hecho, Álvaro, estamos también en un proceso que, claro, lo vamos a hablar un poquito más adelante, como que de absorber también este movimiento, ¿no? Desde el gobierno, ¿no? Desde este ejercicio de poder, ¿no? Tú te defines como indígena, teví, chiquitano, moncox de Tierras Bajas. ¿Qué significa para la gente que no entendemos chiquitano o guaraní, ¿no? Teví, moncox, ¿no? Sí, en realidad está mal pronunciado, ¿no? Es Tevi, chiquitano, moncox.
Moncosh. Moncosh. Ya. El chiquitano Moncosh es asumido por la propia mancomunidad lomeriana Moncosh, diciendo y asumiendo que el chiquitano como tal es un nombre impuesto por la colonia, justamente. Y dice, nosotros no vamos a asumir, no vamos a decir que somos chiquitanos, porque en realidad no somos chiquitanos. Incluso dentro del nuevo estatuto consensuado dentro de la gran mancomunidad lomeriana, hace mención a este tema y dice que lo que deberíamos reconocer dentro de nuestro propio idioma es el chiquitano Moncosh, porque el chiquitano ya no podemos quitar, ya es algo que está puesto. Entonces se le añade ese plus Moncosh porque es como es como la esencia de la propia mancomunidad. Dentro de la nación chiquitana como tal hay las variables de chiquitanos. Entonces el chiquitano Moncosh es una especificidad dentro del propio chiquitano. Y el tebi es como un término despectivo que no tiene una traducción como tal, pero se lo utiliza como, ay, mira ese tebi que no hace nada, ese tebi que hasta ahora tiene corteja, ese tebi que no le gusta jugar pelota, ese tebi que no le gusta trabajar, ese tebi que hace alusión a una posible homosexualidad, pero no se la asume como tal. ¿Por qué? Porque como que es un miedo, es un insulto que se hace entre hombres heterosexuales. Y ahora el tebi, desde mi propia percepción, como algo reivindicativo, porque en mi familia, mis primos, todo el tiempo me decían ese pichi para atrás, ese tebi. Y mi madre siempre salía ofendida. De hecho, nosotros vivíamos también en una vivienda colectiva con familiares, justamente que veníamos desde San Antonio, Santa Cruz de la Sierra. Mi madre se incomoda totalmente con todo esto porque piensan que me incentiva a la homosexualidad. Siento que yo ya era homosexual. Y entonces, por miedo a todo eso, a que le están enseñando esas cosas al niño, mi madre se sale de todo ese ambiente, prefiere evitar el tema, nunca hablarlo. Ahora asumir el tebi dentro de las organizaciones chiquitanas, me mira y me dice, yo les pregunto, ¿cómo ustedes asumen el tema de la homosexualidad? Yo en mi familia tengo como 5 primos homosexuales, que todo el mundo sabe que es homosexual, pero nadie dice nada, o sea, nadie quiere tomar el tema. Incluso uno de los tíos de mi madre ha muerto por VIH hace más de 10 años y todo el mundo sabía que tenía una pareja, que se tenía prácticas homosexuales y demás, pero jamás se tocó el tema, jamás se dijo, mi tío era homosexual. Mi madre también pensaba que cuando yo le había dicho que era homosexual, ya sabes nomás, pienso yo, ¿tenés VIH? Ya estás con SIDA. Hay una suerte de estigma, hay una suerte de silenciamiento, ¿no? De asumir incluso la culpa y a partir de eso silenciar como homosexual, no visibilizarte, ¿no? Sí, o sea, en las comunidades indígenas está pasando eso. Vamos a avanzar un poquito más. John, ¿quiénes pueden enunciarse hoy como indígenas? Como indígenas, como indios, como aymaras, como quechuas. ¿Cómo te reconoces en tu caso? Yo soy mestizo. Mis abuelos han emigrado a la ciudad. Mi madre fue de vestido, aunque mal llamado vestido, usaba pantalón. Y yo he crecido en un ambiente en el cual había un choque cultural de mis abuelos con mis padres. Con el cristianismo, mi abuela y mis abuelos han dejado de practicar sus tradiciones y su cultura. Ellos vienen de la provincia de Pacajes. Entonces, ellos se han vuelto cristianos. Pero mientras mi madre practicaba todo lo que había aprendido de ellos, costumbres, rituales. A mí cuando se me escapaba mi ajayo, porque yo de niño siempre me pasaba eso, ella usaba sus hierbas y huevo y a escondidas de mis abuelos me llamaba el ajayo porque eso era lo que ella entendía, eso era lo que ella practicaba. Hasta que fallecieron mi madre y mis abuelos, entonces yo me he distanciado de esa parte de mi identidad. Entonces me identifico como Quechua a partir de que en este proceso de activismo en estos años no me sentía incluido parte de la comunidad LGBT, porque la lucha LGBT solamente era el reclamo de derechos, del matrimonio, de la identidad de género, pero no tocaba otros temas como la pobreza, la clase, el color de tu piel. Entonces yo he entrado en una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque yo me he reconocido homosexual, entonces he perdido todas las identidades, las otras identidades que yo tenía.
¿Y por qué era eso? Porque he descubierto mi homosexualidad. Yo he visto que yo tenía que proyectar una imagen, un modelo que tenía que seguir. Y entonces me sentía vacío, no me sentía completo. En esa crisis existencial que tuve, he recurrido a pensar qué es lo que pasaba. Y así entre insultos y entre chistes a mí me decían que usa dentro del activismo que yo hacía. Y entonces yo me preguntaba qué significaba porque nunca había escuchado la palabra. Entonces busco y rebusco y era realmente lo que me identificaba, lo que me conectaba con la identidad, con mi infancia, con mis abuelos, de donde yo venía. Estudiando y descubriéndome, he aprendido de que la identidad es algo que tú adquieres desde el nacimiento, pero que también lo puedes moldear, y eso se moldea en el espacio y en el lugar donde te encuentras y las necesidades que tienes. Y entonces mi necesidad fue no sentirme incluido dentro de esta comunidad. Yo he ido indagando más en mi árbol genealógico, en mis raíces, y ahí es que he encontrado de que yo me puedo identificar como indígena aunque no haya nacido en un determinado territorio no citarino. La sociedad en general, la comunidad rural, indígena, es una suerte de reproducción del sistema patriarcal, ¿no? O sea, vivimos en un sistema patriarcal. Y recogiendo también lo que plantea John y lo que plantea Álvaro, ¿no? Plantear, digamos, esa suerte así de silenciamiento, ¿no? Esa suerte de no reconocerte, digamos, en lo LGBT. Pero llevar un poquito esto tal vez a las consecuencias que se tienen, ¿no? Al vivir en un sistema patriarcal como homosexual, ¿qué consecuencias tienen en el cuerpo homosexual? A ver, le vamos a trasladar la pregunta a Ronald. Si entendemos el cuerpo como un territorio, siempre habrán sistemas políticos que intentan irrumpir en ese territorio para poder generar prácticas de opresión o marginalidad. Yo no considero incluso el hecho de la identidad indígena como una realidad ajena a la connotación del territorio corporal, como un espacio donde también se generan discursos políticos. Si lo personal es político, entonces también mi identidad es una acción política en sí. Lo que a mí me genera un conflicto es que cuando hablamos del tema indígena aplicado al contexto LGBT, lo primero que existe es pareciera una suspicacia de ciertos entornos de considerar que la condición indígena es un acto que rebaja la calidad del sujeto en relación con alguien que se reconoce como gay o lesbiana o trans. De manera que entonces hay identidades que son negadas, y el hecho de reconocerse como Tevi, Eusa o Ewa son, en mi concepción, diversidades sexuales ancestrales, porque así como se concibe que las naciones indígenas son naciones preexistentes al Estado, a los estados, también yo considero y he defendido en varios momentos la posición de que también hay identidades sexuales que por su connotación ancestral también son preexistentes a la identidad indígena, a la identidad gay, lésbica o trans. Por eso siempre hablo de las identidades sexuales o diversidades sexuales ancestrales, porque al ser también preexistentes, al ser gay, al ser lesbiana, al ser transgénero, tienen sus propias lógicas y dinámicas que posibilitarían a la persona a tener una variable en cuanto a su reconocimiento. Yo recuerdo que la primera vez que yo descubrí que no era heterosexual, el mayor problema que yo tuve no fue tanto la religión, sino fue el tema cultural. Porque para mi familia era un conflicto el decir, pero ¿por qué hay homosexuales? ¿Por qué estás vos? ¿Qué ha pasado en la familia? Pero era siempre una relación a la historia, a la tradición. Entonces, para mí, en el proceso de descubrimiento, hurgar en esa historia larga, cultural, de mi reconocimiento como parte de la nación quechua, me encontré con identidades que eran parte de esta ancestralidad sexual, que me empezó a dar una mirada mucho más apacible con mi espíritu, que no la encontraba con la identidad gay. Entonces, para mí, el reconocerme como Ewa no solamente es alguien que tiene relaciones sexuales con otro hombre siendo hombre, sino también tiene que ver con la construcción de mi género, más allá de la dicotomía, en la posibilidad de reconstruirme y construirme permanentemente, pero tampoco lidiar con el hecho de que si en algún momento hay una lógica patriarcal que me dice que porque yo soy Ewa, soy muy femenino, no entrar en crisis o en decir, ay no, como yo no soy marica, yo no me digas, no me mujeres.
la condición de lo que me permite a mí en lo particular no entrar en esas angustias que entran muchos gays de que no se les mujeree, de que no se considere lo femenino como algo que les quita su condición de masculinidad. Entonces yo creo que también en esa línea el ZEBI o EUSA también entra en esa lógica, yo pienso particularmente. Porque si hay algo que es constante en toda América Latina es que la condición de los dos espíritus o personas que tenemos más allá de los géneros, otros géneros, es una permanente. Entonces, yo pienso que concluiría con estos dos elementos. El hecho de la negación que uno vive sobre su condición de su orientación sexual per se a su condición de autoidentificación cultural responde a procesos de avasallamiento sobre nuestros cuerpos. En ese sentido, la cultura juega un papel importante, al igual que también los modelos económicos, sociales y políticos. Pero sí, algo que a mí me preocupa bastante es que el gran problema que tenemos en el contexto LGBT, porque pareciera ser que así como cuando alguien reconoce que es pasivo, ¿no?, que le gusta que se lo cojan, que se lo penetren, etc., y piensa que al ser penetrado, al ser cogido, está siendo menos hombre y por tanto hasta jugamos de manera un poco a veces mala, ¿no? Como la pasiva, en el sentido de decirle, es que esta es mujer y como es mujer es menor a mí. Igual pasa que con el tema indígena, ¿no? Es que esta es indígena, como, claro, entonces no soy indígena, entonces estoy por encima tuyo que eres indígena, porque encima eres la pobrecita indiecita, ¿no? India María. Entonces, esa es una lógica que me preocupa bastante. Sin embargo, Ronald, en esta cuestión de que reconocerte indígena no te quita lo machista ni lo patriarcal, ¿no? También. O sea, en este contexto, ahora en la actualidad, podemos reconocer algunas prácticas patriarcales y machistas en el mundo indígena, o no estamos en esa capacidad de reconocer estas prácticas, reconociéndonos indígenas a la vez. O sea, si yo me reconozco como indígena aymara, tampoco estoy de acuerdo con estas prácticas machistas de esta cultura aymara, etcétera. O sea, no me agarro de todo el cuento, digamos, ¿no? O sea, me dejo entender, Ronald. Sin embargo, pero tienes que tomar en cuenta que estos debates y diálogos que estamos teniendo, como por ejemplo la posición que tú planteas, es una reflexión que surge recién hace menos de 10 años. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta ruptura generacional que tuvo que tener el mismo movimiento indígena, de dejar a una generación que idealizaba el movimiento indígena. Es decir, lo indígena como lo más bonito, lo precioso. Antes de la conquista no había mal, no había guerras, no había machismo, no había violencia, y todos vivíamos felices y contentos. Casi era una versión idílica de traspolar el Edén con Adán y Eva y traerlo a América Latina, ¿no? Entonces, en vez de tener de pronto jirafas, teníamos llamitas corriendo en ese Edén idílico de lo indígena. Pero esto le ha hecho daño al movimiento indígena, porque ha terminado solapando y socapando muchas prácticas que tienen que ser desterradas del movimiento indígena. Alguna vez yo discutía con una compañera indígena de las Bartolinas que me decía, no, es que hermano, antes de la llegada de los españoles, todo era hermoso, había justicia. Le digo, a ver, hermana, ¿qué te has fumado? O sea, porque... Dime o no que era real que antes de la conquista también las mujeres eran un objeto de cambio entre las naciones para generar cierta paz social. Entonces, seguro que tú, si hubieras estado en esa época, a lo mejor te hubieran regalado a una nación aymara porque eras quechua para apaciguar las cosas. Entonces, no hay que idealizar el movimiento indígena como lo mejor. Partimos de una identidad cultural, sí, pero tampoco vamos a ser extremistas de estas otras generaciones que ojalá desaparezcan en la historia, de idealizar lo indígena como algo angelical, romántico, donde pareciera ser incluso que los indígenas ni siquiera cagan, no orinan, no comemos, o sea, estos extremos... Donde los homosexuales tampoco existen. Tampoco hay homosexuales. Son cosas graves que han terminado castrando las narrativas de nuestros pueblos y nuestras naciones. Asumir estas identidades o las denominaciones que usan estos pueblos indígenas para denominar a los homosexuales también es de una u otra forma irrumpir su espacio, porque los estás haciendo dar cuenta de que realmente sí existen, y no es que hemos llegado con Colón, con el descubrimiento de América, sino es que ellos han olvidado de que existían estas identidades ya antes, pero que con el cristianismo, que con la globalización piensan de que se está importando todas las identidades, la sigla LGBT, porque sí, pero no es así en realidad. Estás escuchando Nación Marica a través de Radio Líder 97, y en este programa estamos hablando con indígenas homosexuales, indios homosexuales, aymaras homosexuales, chiquitanos homosexuales, no sé cómo se quieren, quechuas homosexuales. Y estamos hablando con Ronald Céspedes, con Álvaro Chubé y con John Calizaya acerca de estos temas. Sí, evidentemente, y para avanzar también, y recogiendo un poco lo que planteaba Ronald
respecto a lo quechua, ¿no? Una suerte de reconciliación con esta ancestralidad también, que no solamente tiene que aglutina la orientación sexual, sino también el género, también aglutina las prácticas ancestrales culturales, ¿no? Planteando o partiendo de eso, Álvaro, ¿por qué enunciarse indígena y homosexual? ¿Por qué enunciarse teví y chiquitano, ¿no? ¿Por qué es importante hacerlo, ¿no? En tu comunidad, ¿no? En el movimiento indígena en el que estás haciendo también activismo. ¿Por qué es importante hacerlo? Pienso que es importante y siempre nosotros lo hemos tomado en cuenta desde que se formó la Red de Jóvenes Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz de la Sierra, que es GIAS, la organización a la cual yo pertenezco. Empezábamos por un punto muy importante que era la discriminación. Discriminación por identidad cultural y discriminación por el tema generacional, por ser jóvenes. Entonces, para nosotros la reivindicación de las identidades culturales más allá de un movimiento político dentro era fortalecer las culturas, las propias prácticas ancestrales dentro de la gran urbe, ciudad o zonas periféricas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, el definirme como tevi dentro de este contexto urbano, rural, es como para seguir molestando a este movimiento indígena que tiene un discurso muy bipolar que como lo menciona Ronald, que tratan de mostrar el lado disque hermoso de lo que podría ser el movimiento indígena, siendo que no. En este caso también la importancia de, justamente por el tema de la discriminación, porque cuando yo asumo mi orientación sexual de manera abierta, ya como para postular y ser parte de la organización política que es APISAX, la Asociación de Pueblos Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz de la Sierra, se me niega como tal la participación justamente porque yo afirmo ser homosexual y mi organización como tal, como jóvenes, me niega el aval, la APISAX incluso me niega la voz y voto dentro de la propia organización. Entonces yo empiezo a cuestionar tanto a la organización como a las prácticas machistas que tienen, porque el machismo dentro de las organizaciones indígenas repercute también en cuanto al ser homosexual, porque el machismo te dice que un hombre tiene que ser masculino, tiene que ser heterosexual, tiene que tener mujeres. Entonces, desde las propias organizaciones sociales del movimiento social indígena ahora en la urbe ciudad de Santa Cruz de la Sierra, incluso ya me llegaban a decir, Alvarito, que tenés un gran futuro aquí con nosotros, que te vamos a tratar de ayudar con lo que podamos y demás. Y posiblemente cuando ya tengas mujer y hijos vas a tener la vida arreglada, me dice. La gran importancia de la organización GIAS y como tal siempre ha sido el tema género, generacionalidad y sobre todo la discriminación que se daba en el contexto urbano, porque surgen dos etapas importantes en mi vida en la cual yo asumo mi identidad cultural antes de salir del colegio y posteriormente asumir mi orientación sexual dentro de las organizaciones. La discriminación por identidad cultural la he recibido en el colegio, por profesores, por el propio director y por compañeros que todo el tiempo me hacían bullying. Entonces, dentro de las organizaciones de los jóvenes veíamos la importancia de poner en mesa de debate la identificación cultural dentro del contexto urbano. Dentro de esta suerte de idealización que plantea Ronald, ¿no? En el tema indígena, que tiene mucho que ver con prácticas machistas, de modelos hegemónicos de masculinidad, misoginia y homofobia, por supuesto, también, ¿no? Ahora, tú planteas, y me parece muy bien plantear el racismo, ¿no? Porque claro, nosotros en algún momento como movimiento analizábamos el tema con otros interlocutores y por supuesto los cuerpos racializados, los cuerpos indígenas están sometidos a doble, triple discriminación en contextos de comunidades rurales indígenas, en contextos de ciudad, pero también en contextos del ambiente LGBT o lo que llamamos el ambiente LGBT, ¿no? John, estas violencias que se generan, violencias racistas, ¿no? Violencias clasistas contra los homosexuales indígenas, ¿cómo es que repercuten, digamos, en un movimiento que no termina de ser un movimiento, que no termina de organizarse, ¿no? En estos dos espacios, ¿no? A nivel social, ¿cómo se vive el racismo a nivel social en un cuerpo homosexual e indígena y también en el espacio LGBT? Bueno, en el espacio LGBT
se evidencia al momento de encontrar un par, o sea, de conocer a alguien que es similar a ti, porque al momento de uno descubrirse quiere pertenecer a un grupo. Entonces tú sientes cuando te descubres homosexual que eres el único en la tierra, y creo que eso nos ha pasado a todos, a no ser que alguien tenga la suerte de haber conocido a alguien antes de descubrirse. Pero al momento de querer conocer a otras personas surgen estos problemas. Por ejemplo, yo tengo una experiencia personal que cuando yo estaba entrando al ambiente, un chico me decía de que tengo que tener plata. Si soy feo, tengo que tener plata. Si soy pobre, tengo que ser simpático. O si no, me tengo que vestir bien. Porque sin ninguna de estas tres características, nadie me va a querer. Voy a ser excluido del ambiente. Y nada, pues no voy a sentirme parte de. Y entonces, en cierto grado, esa etapa de mi vida yo lo había asumido como algo verdadero. En muchos casos sigue siendo igual, porque se forman este tipo de grupos dentro de la comunidad LGBT. O sea, terminan excluyendo a los demás. La comunidad LGBT es un claro ejemplo de lo que es la sociedad en general. Somos una muestra de lo que pasa afuera. Dentro de la comunidad existe clasismo, existe racismo, existe homofobia y existe transfobia. Es inexplicable, porque ¿cómo puede ser posible de que nosotros, cuerpos que estamos siendo discriminados por la sociedad, ejerzamos otro tipo de discriminación contra otras personas? Entonces deberíamos llegar y caer en una reflexión de no reproducir estas opresiones contra los demás, ¿no ve? Creo que una pregunta también fundamental que debería guiar este programa, que ya lo has planteado también, John: ¿qué está pasando con la agenda LGBT en Bolivia y por supuesto también en Latinoamérica, ¿no? ¿La agenda LGBT está planteando la discusión en torno a las identidades indígenas? No, la está asumiendo. Nosotros en algún momento desde Movimiento Maricas Bolivia planteábamos lo gay, pero por supuesto que se traspola también a lo LGBT como una suerte de identidad higiénica y sanitizada, ¿no? Que se desentiende de cholos, de indios, se desentiende de pobres, de viejos, ¿no? De seropositivos, ¿no? Es una identidad que se está planteando desde ese lugar, ¿no? ¿Qué está pasando con la agenda LGBT? Álvaro, no sé, ¿cómo ves la agenda LGBT? Tú que vienes del movimiento indígena, ¿no? O sea, tú que vienes de hacer activismo en el movimiento indígena y luego como que te incorporas, no sé si te has incorporado del todo a este activismo LGBT. ¿Cómo ves ese tema, no? De hecho, me siento algo identificado con lo que ha mencionado yo. Justamente, yo hace un año he escrito justamente un artículo que hace mención a este tipo de cosas. O sea, cómo repercute después de autoidentificarte indígena, pero después cómo también repercute la autoidentificación de marica, lesbiana, gay dentro de las organizaciones LGBT. Yo también lo había mencionado muchas veces, que dentro de estos espacios, cuando yo llegaba, bueno, yo siempre he ido con mi sombrero así, todo tranquilo y demás, pero dentro del ambiente siempre o muchas veces he sentido así como un sentido de supremacía de los demás hacia mí. De que como que llegaba, yo decía, oh bien, ahora soy gay, voy a ir a un espacio donde también hay gays, entonces seguro que va a ser bonito intercambiar palabras, conocer gente. Pero no, llego y distintas organizaciones y mira como que, ¿qué hace aquí? Y que me miran de pies a cabeza y que qué rarito se ve y demás. Por eso digo que me siento identificado con lo que menciona John, porque muchas veces dentro del movimiento LGBT hay ciertos estereotipos que se deben y tienen que ser cumplidos desde una lógica de clases también, que muchas veces a nosotros ni siquiera nos importa como indígenas, porque nuestro activismo va más allá de una lucha por el tema del reconocimiento LGBT. Nosotros primero tenemos que ser reconocidos dentro de nuestro propio espacio como indígena y dentro de la sociedad en general, porque llegamos en espacios donde asumimos según nosotros que son nuestros, pero la sociedad nos dice que no. Entonces llegamos a espacios, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, que tanto te ayuda como te exilia, tanto te acepta como te rechaza, porque te puede aceptar hasta un cierto punto, pero después ya no.
Es increíble también como el movimiento LGBT o las personas que pertenecen a las organizaciones muchas veces no pueden tener un cierto grado de aceptación hacia estas diversidades ancestrales que hay, porque temas de estereotipos, ese es el gran problema. Y dentro del movimiento indígena es la supuesta anormalidad que se presenta dentro de las comunidades, dentro de las organizaciones, dentro de las propias familias o colectividades indígenas. Existe, como tú dices, una exclusión a las nuevas identidades o a la autopercepción de cada persona dentro de la comunidad LGBT. Yo tengo una experiencia en la cual estábamos por realizar un congreso de jóvenes y entonces el colectivo es LGBT. Entonces yo conocía y yo tengo amigos que se identifican como asexuales o pansexuales o sea, de una diversa identidad de género y sexualidad. Cuando he propuesto que se incluya estas nuevas identidades, más lo queer, lo que usa dentro de este congreso, que se pueda dialogar y tratar para llegar a un entendimiento, no se logró. Porque yo tuve una respuesta que fue de que la sigla es LGBT. Gays, lesbianas, bisexuales y trans. No existe ninguna otra identidad más y la sigla no se puede aumentar ninguna lucha ni nada. ¿Por qué? Porque este grupo solamente aglutinaba a estas personas. Y si habían otras personas que se identificaban y querían tocar otros temas, tenían que excluirse y formar su grupo aparte. Entonces, ¿cómo puede ser que entre nosotros nos excluyamos? O sea, si estamos viviendo un proceso de exclusión social en la población heterosexual y buscamos un refugio dentro de la comunidad LGBT, ¿cómo puede ser posible de que nos sigamos excluyendo entre nosotros? Eso es muy incoherente. Es que lo LGBT está oleado y sacramentado y no entra nadie más a esta sigla, ¿no? Pero bueno, es una discusión que también deberíamos plantearlo. Y a esta pregunta, para terminar este programa que se ha hecho corto también y ya estamos sobre el tiempo, que íbamos a empezar con Ronald, hace una preguntita para los tres y ya para ir cerrando el programa. Estamos viviendo un contexto histórico importante en Bolivia, ¿no? Hay una suerte de reivindicación de lo indígena, lo plurinacional, ¿no? Desde el gobierno, un proyecto de nación también desde el gobierno que está aglutinando a las 36 naciones. En esa suerte hay una reivindicación, pero a estas alturas, ya después de 3 gobiernos del movimiento al socialismo, hay gente que plantea, y nosotros creemos que está pasando eso, una suerte de instrumentalización también de los movimientos sociales indígenas originarios y campesinos, ¿no? ¿Cuál tendría que ser la posición de un Quewa, ¿no? O maricón, Quewa, de la Ciudad Blanca, de Sucre, respecto a esto? ¿Cuál es la mirada crítica? Yo considero que la acción política tiene que diferenciarse de la acción estatal. Sí podríamos considerar que hay una instrumentalización por parte hoy del gobierno, pero la instrumentalización de los movimientos sociales es una constante en toda la historia republicana y no va a ser diferente en la historia plurinacional. La lógica de ser partido, la lógica de ser agrupación ciudadana y tiene sus propios matices en América Latina. Por tanto, estoy seguro que en el caso hipotético que Evo Morales no fuese elegido este año en octubre y no fuese posesionado el 2020 y fuese otro el presidente que ingresase, igual existiese la intencionalidad de una instrumentalización. Por tanto, yo considero que la acción política debe de ser una acción que parte desde la diferenciación de lo estatal sobre lo popular, cholo, campesino, plural. Por tanto, cuando estamos debatiendo sobre las identidades del ser indígena y la necesidad del reconocimiento de nuestra diversidad sexual, considero que hay que distanciarse de estos espacios del Estado, porque si no, entramos también en generar disputas de liderazgos a veces tediosos sobre quién lleva la batuta del movimiento indígena o el movimiento LGBT. En lo particular, en algún momento lo decía en tono de chiste, lo bueno de ahora, por lo menos que me llama la tranquilidad, es que si en algún momento, por ejemplo, a mí me gustase ser concejal en el municipio de Sucre, ya no voy a tener que decir soy el primer político gay de Bolivia. Por lo menos en eso estoy tranquilo, porque ya ha habido otros. Entonces me quita esta pretensión insolente de generar quién tiene la batuta de ser el primero con la banda. Entonces, ese y práctica machista, ¿no? De ser el primero. Claro.
dado las circunstancias, creo que los evangélicos estarían más de acuerdo por más bien quién sería el último, ¿no? en un sentido más apocalíptico, si se quiere. Entonces, pienso que hay que diferenciar la acción política de estos dos espacios. Pero sí algo también considero es que más allá de que podamos ser críticos con el gobierno de Evo Morales, hay que reconocer que la coyuntura política derivada de la Constitución del año 2006 y que fue ratificada por los bolivianos y bolivianas el 2009 es una, ¿cómo lo llamaría? Es un hito histórico que ha generado un paradigma total que no tiene vuelta en la historia del país. Por tanto, quienes todavía reniegan y todavía añoran la República de Bolivia son personas que han crecido bajo otra mirada también romántica, como en su momento se generó la lógica de la construcción del modelo republicano colonial. Los niños como mi sobrina, que hoy tienen 5 años y que han crecido y nacido en un modelo plurinacional, cuando tengan mi edad o la edad de mi madre, no tendrán estas añoranzas que todavía tienen algunos bolivianos sobre la República y no denostarán detrás de por sí lo que hay, la intencionalidad real. No es que estamos en contra del Estado plurinacional, es que nos da asco lo indio en este país. Es que todavía tenemos bolivianos y bolivianas que blanquean sus historias, blanquean sus historiales y genealogías, blanquean incluso su propia sexualidad y sobre todo hasta blanquean sus ritualidades y sus propias espiritualidades. A mí esto me parece que es preocupante. En la medida de que haya todavía gente en el movimiento LGBT que pretenda constituir su orientación sexual denegando su criterio de identidad cultural, está empobreciendo su potencialidad en el Estado plurinacional de Bolivia. Lo plurinacional, y creo que esto mañana también lo voy a decir, vayan por favor, hay que debatir este tema, hay que chasquearnos también si es necesario. Considero que lo plurinacional es uno de los elementos más importantes que debía ser debatido en el movimiento LGBT. Porque lo plurinacional no solamente parte por el tema de decir soy indígena, soy quechua, soy chiquitano, soy quehua, teví o queusa, sino también tiene que ver con soy parte de un Estado plurinacional, pero ¿cómo hago que mi cosmovisión, que es parte de esta nación, también incorpore mi condición de ser parte de una diversidad sexual ancestral como sujeto político, no solamente como sujeto cultural? Está muy bien que haya la fiesta de las ñatitas en La Paz. Los vamos a encantar seguro con ello. Estamos muy encantados de que haya maricones que hagamos fiesta cuetillo, pero también somos actos políticos, hay que hacer acción política. Los evangélicos hoy están haciendo acción política. Seas quehua, teví o queusa, ellos detestan a gays, lesbianas por igual, incluidos los indígenas maricones. Entonces hoy el enemigo no es solamente la derecha. Bueno, se nos ha ido la hora del programa. Queremos agradecer por su presencia a los 3 compañeros. Bueno, nos despediremos todos, ¿no? Sí, ya. Bueno, sí. John, empezaremos por John. Adelante, gracias por estar en Nación Marica, mañana en el conversatorio. Sí, muchas gracias por la invitación. Mañana nos vemos en el conversatorio para pensar, repensar y reconstruir nuestras identidades desde la memoria histórica, ¿no? Gracias por estar en Nación Marica, John. Álvaro Chubé, Teví, Moncosh, lo he pronunciado bien esta vez. El acento es en la E. Gracias. Teví. Teví. Sí, no. Chapie Sarukitaki, Kasitaki es importante para nosotros también tomar esto. Personalmente va a ser una primera experiencia para poder poner este tema en mesa de debate y también llevarme la experiencia y también todo el enriquecimiento hasta el propio activismo en la gran universidad de Santa Cruz de la Sierra y poder también seguir cuestionando y poder seguir molestando a las organizaciones que muchas veces intentan negar nuestra identidad tanto cultural como nuestra orientación sexual. Y por supuesto, Ronald. A todos igual un saludo, espero que vaya mucha más gente. La idea no solamente es que estemos conversando entre nosotros, sino también que entre los entendidos. Sino que también haya mucha gente que venga, incluso aquellos que no están de acuerdo con lo que hablemos. Sí, claro. Creo que hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí. Y mi saludo principalmente a todos los jóvenes y adolescentes que siendo maricones, pero también son cholos, son indígenas y están haciendo de este estado algo más bonito. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Me caga la patada.
Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada.